buena tarde, gracias por estar con nosotros. Agradecemos, por supuesto, al Congreso Internacional de Estudios Electorales esta oportunidad para, pues, dialogar juntos sobre un tema, pues, que evidentemente nos interesa a todos, la cobertura informativa en tiempos electorales y, bueno, con la crisis que hoy padecemos de inseguridad de buena parte del territorio estatal y, por supuesto, donde Michoacán no es la excepción. Con el gusto de saludarlos, déjenme también presentarles a los compañeros periodistas michoacanos, todos ellos, con quienes formamos acá un programa que se transmite los lunes en la radio y nos hacemos llamar Los Demonios Sueltos. Somos 5 compañeros de diferentes medios de comunicación y que compartiremos con ustedes la experiencia, las anécdotas que tenemos en torno a la cobertura electoral. Y vamos a empezar a mi derecha. Nos acompaña el director general de Cuadratín, seguramente ustedes ya lo conocen, Francisco García Davis, que estará acompañándonos en esta ocasión. Paco, un gusto saludarte. Igualmente, muy buenas tardes, Carlos Monge, gusto saludarte a ti y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión que se genera desde Morelia, Michoacán. También ahí a un lado de Paco García Davis está un compañero joven que ya también, por más joven, pues trae una larga trayectoria en la cobertura informativa. Me refiero a Leovigildo González, él en este momento director también del medio de comunicación, Sala de Prensa Michoacán. Leo, un gusto estar contigo también. Un gusto estar compartiendo mesa con ustedes, periodistas muy experimentados, y evidentemente vamos a hablar de varias anécdotas que hemos pasado a través de la cobertura periodística. Gracias a Leo González, y nos acompaña otro compañero periodista con una larga trayectoria ya también en los medios. Me refiero a Samuel Ponce Morales. Él en este momento dirige acá especialmente su portal informativo Acueducto Online. Samuel, un gusto también saludarte. Igualmente, y bueno, pues estamos aquí y esperamos aportar algo al ámbito electoral. Y finalmente está también acompañándonos Adán García, otro periodista de larga trayectoria, muchos años, corresponsal del periódico Reforma, y en este momento dirige en Michoacán otro portal informativo, otro medio de comunicación multimedia, de hecho, también están en radio, denominado, Adán, ayúdame, se me olvidó. Primera Plana. Primera Plana, perdón, ya me hice acá bolas con el nombre del medio, pero compañero también de larga trayectoria, Adán García, gracias, y gracias por la ayuda. Gracias, Carlos, y muy buenas tardes a todos, a todas que nos están en este momento siguiendo. Un saludo y felicitarles por esta dinámica, por este ejercicio que seguramente en esta interacción, en esta retroalimentación, nos dejará muy buenas experiencias. Gracias por la invitación. Se faltó a todos. A todas, todos y todes. Ok, ya. Y bueno, finalmente, un servidor, Carlos Monge, también ya con una trayectoria pues larga en los medios de comunicación. En mi caso, preponderantemente estuve la mayor parte de este tiempo en la televisión y actualmente estoy a cargo de un medio de comunicación con una compañera, Verónica García, denominado Postdata. Estamos a la orden y vamos a comenzar, si les parece. Quisiéramos presentarles lo que se ha vivido en Michoacán en las últimas 2 décadas. Pero antes de ir a todo lo que ha sido el pasado, consideramos importante hablar de lo que fue lo inmediato. Una elección en Michoacán, la del 2021, que pues como ustedes saben, tiene cualquier cantidad de críticas, de opiniones, de polémica, de polarización, porque se vivió intensamente. Vale recordar que la elección en Michoacán en primera instancia gana Alfredo Ramírez Bedoya con un margen de casi 50,000 votos de diferencia. Pero cuando esto transita en las quejas, en las denuncias y en el resolutivo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esa cantidad de votos disminuye a más o menos unos 15,000. ¿A qué se debió? 4 municipios en Michoacán fueron finalmente no contabilizados porque el tribunal confirmó que hubo presencia de grupos armados, de hombres armados, que inhibieron el voto libre como debe ser. Por estos 4 municipios que se echaron abajo es que la elección pues cambia de rumbo y vamos a sintetizarlo de una manera coloquial. El tribunal determina que sí hubo participación de hombres armados, pero que no fue suficiente, que no fue generalizada
como para echar abajo la elección, que era lo que pedían los perdedores, en este caso, el candidato que encabezaba a este otro grupo opositor es Carlos Herrera Tello. Y se le sumó a esa demanda el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo. No lo lograron y el tribunal determinó entregarle la constancia y ratificar el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya. Pero fue un proceso complicado. Y si me lo permiten, les vamos a ir comentando cómo fue. Lo vamos a tratar de hacer en intervenciones lo más cortas posibles para no aburrirlos, para no enfadarlos y para tratar de darles nuestras diferentes anécdotas de cómo lo vivimos. Vamos a empezar con Adán García para que nos diga qué fue lo más relevante que él vivió en este proceso electoral del 2021. Adán, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Hiciste, me parece, una síntesis muy puntual, muy exacta de lo que fue el proceso electoral del 2021. Yo abonaría esta primera intervención señalando que en mi experiencia me tocó vivirla desde el ámbito de la asesoría de comunicación política y de gobierno. Fue una elección en donde yo estaba involucrado en tareas de la comunicación gubernamental, haciendo una pausa en mi labor periodística, y desde ahí se podía, digamos, apreciar desde una óptica mucho más amplia, no solamente vivir también de cerca los testimonios de compañeros y compañeras reporteras, periodistas y reporteros que estaban realizando la cobertura en campo, sino también cómo se estaba viviendo desde las áreas gubernamentales, desde las áreas de seguridad, desde las áreas de monitoreo de la información. Y lo que yo podría señalar en esta primera intervención es de que fue una elección, la del 2021, enmarcada por un contexto de violencia que se venía ya acumulando por lo menos en los últimos 3 lustros y que se fue acentuando en los últimos años. Una elección en donde seguramente ustedes sabrán, Michoacán viene de vivir una etapa muy complicada en términos de seguridad. Somos hoy el segundo estado con mayor incidencia de asesinatos o de homicidios dolosos, como se le llama en las estadísticas gubernamentales, y también solamente superados por el estado de Guanajuato. Bajo ese contexto de cosas es que nos ha tocado enfrentar, digamos, los procesos electorales que tienen también una violencia asociada con la operación de los grupos delincuenciales en todo el territorio estatal. Tenemos la presencia de grupos criminales que se pelean ese control territorial en todas las zonas del estado. Primeramente había sido Tierra Caliente, pero después se fue propagando esta disputa hacia otros territorios, y fue en ese contexto en que llegamos al 2021, donde además veníamos de una elección del 2018 y del 2015 también, en donde ya se habían registrado casos de asesinatos de candidatos en municipios como Yurecuaro, Taretán o Aguililla. Fue una elección donde el crimen organizado volvió a incidir también en la orientación del voto, ya lo comentaba Carlos Monge, mediante el amago a candidatos o incluso el robo, el secuestro de urnas y la petición en ocasiones también abierta y descarada para votar en favor de determinado partido o en favor de determinado candidato o propuesta política. Es la primera vez que el Tribunal Electoral reconoce, como ya lo contextualizaba también Carlos Monge, la intervención del crimen organizado. En ocasiones anteriores, en otros procesos, se había ya hablado de la presencia de grupos criminales incidiendo en los procesos electorales, pero es la primera vez que el Tribunal Electoral se mete a fondo a revisar los elementos de prueba que aportaron los partidos políticos y los candidatos que no estuvieron de acuerdo con el resultado final de la elección, y determinan los magistrados a partir del análisis de esas pruebas que sí, efectivamente, en Michoacán hubo esta intervención de la delincuencia organizada, pero que no fue suficiente a juicio de ellos para poder declarar nula la elección. Es así como finalmente, con esto cierro, en ese ambiente estamos los periodistas acá en Michoacán realizando este tipo de coberturas, una situación bastante complicada si consideramos que en los últimos años tenemos una estadística aproximadamente de 15, 16 periodistas que han sido asesinados o desaparecidos, principalmente entre los años 2005-2010, con 12 periodistas que corrieron lamentablemente esta suerte, y también una serie de amenazas, de amagos, enmarcados en episodios que han sido también ya ampliamente difundidos en su momento y que obligan a los medios de comunicación a reforzar sus protocolos de cobertura en campo mediante pues el
establecimiento de medidas que tienen que ver con, por ejemplo, no firmarse las notas que tengan que ver con delincuencia organizada, incidiendo en procesos electorales o en cualquier otra índole, e incluso hay medios de comunicación que han recurrido también al apoyo de agencias internacionales para poder dotarse de implementos como lo son chalecos balísticos cuando les toca incursionar en determinadas zonas de la entidad. Hasta aquí dejo mi primera participación y cedo la voz nuevamente a mi compañero Carlos Monge. Gracias, Adán. Para dejarles a ustedes claro, los municipios que finalmente no se contabilizaron los votos que ahí se recibieron fue Mújica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho. Más o menos, el número de votos que ahí se eliminaron fueron 47,000. Y esto implicó que la mayoría de ellos, evidentemente, fueron para el candidato en ese momento de Morena y PT, Alfredo Ramírez Bedoya. Y los menos votos eran para Carlos Herrera Tello, de PRI, PAN y PRD. Por ello es que esa primera diferencia de casi 50,000 votos se redujo prácticamente a 15,000. Antes de ir con Francisco García Davis, que me parece a mí fundamental también su comentario, porque él le toca dirigir no solamente Cuadratín, Michoacán, sino Cuadratín prácticamente en toda la República tiene presencia y me imagino debe tomar decisiones importantísimas para la cobertura. Para ir con él, y vamos a presentarle aquí algunas imágenes de cómo estaba Michoacán, cómo reportaban en esos días los periódicos nacionales, acontecimientos gravísimos como la desaparición, por ejemplo, del entonces candidato a la alcaldía de Uruapan por el Partido Verde Ecologista de México, también empresario aguacatero Omar Plancarte Hernández. Hoy todavía no sabemos de su paradero y fue una nota que indudablemente estuvo en todos los medios a nivel nacional. Otro caso que fue también muy sonado, que seguramente ustedes tienen referencia, es el del atentado que sufrió la comitiva de campaña que encabezaba la candidata por Morena y PT a la alcaldía de Cuitzeo, me refiero a Rosaelia Milán Pintor. En este ataque perdió la vida su esposo, Francisco Díaz Rodríguez. Otro hecho que indudablemente cimbró a Michoacán y me parece que a varias partes del país. Y la crisis no ha terminado en Cuitzeo porque apenas este año también perdió la vida ahí quien se venía desempeñando como el síndico de Cuitzeo. De ese tamaño la crisis, de ese tamaño la inseguridad. Así es que ahí están, miren, las imágenes que les comentaba hace unos instantes para que ustedes confirmen lo que les estamos comentando, tomadas de diferentes medios de comunicación. Y en este contexto, Paco, ¿cómo determinas la cobertura? ¿Cuáles son, los elementos a considerar ante una situación crítica como la que se vivió en varias partes del país? Gracias, estimado Carlos. Nuevamente, gracias a todo el público que nos acompaña en esta charla que tenemos aquí. 5 colegas, 5 muy buenos amigos periodistas michoacanos que estamos a la vez pues muy agradecidos, nos sentimos muy honrados y distinguidos con que nos hayan convocado a compartir nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista, experiencias y anécdotas. Quisiera empezar presentándome brevemente. Mi nombre es Francisco García Davis, ejerzo el periodismo desde los albores de los años 80, en aquellos tiempos de manera empírica y conforme fueron pasando los años, lo hicimos ya también de manera académica. Son pues ya 40 años que tenemos de desempeñarnos en diferentes trincheras periodísticas y hace 2 décadas, hace 20 años, desde el año 2002, echamos a andar un nuevo concepto en la época en materia digital, un medio nativo como lo es Cuadratín, y ya tenemos 20 años en este ejercicio en Cuadratín, que como lo menciona nuestro amigo Carlos Monge, pues es un medio que ya tiene presencia territorial física en un total de 17 entidades federativas y pues siempre tratamos de tener los mismos criterios editoriales, los mismos protocolos de seguridad y todo lo que concierne a que tengamos una propuesta sólida lo más compacta posible. Y en este contexto encaja muy bien lo que pregunta
Carlitos Monge, cómo hacer para las coberturas periodísticas en tiempos de violencia, en tiempos de inseguridad, en tiempos de acoso por parte del crimen organizado. Nosotros en estos 20 años con Cuadratín hemos tenido la fortuna de contar primero con la ubicación, después con la invitación y posteriormente con el acompañamiento permanente de organizaciones de periodistas de la sociedad civil internacionales que nos han capacitado, que nos han hecho ver muchas cuestiones que generalmente un periodista y sobre todo en las provincias de México pues no captamos. ¿Qué es lo primero que nos han enseñado y que nosotros tratamos de transmitir a nuestros equipos? Lo mismo en Colima, que en Michoacán, que en la Ciudad de México, que en Yucatán, en Tlaxcala, en donde estamos, que es una máxima que nosotros nos apegamos mucho, es que no hay una sola cobertura que valga la pena cuando está de por medio arriesgar la vida, la integridad física de alguna compañera o de algún compañero. Como también acertadamente dice Adán García, no es nada más el 2021, lo tomamos como punto de referencia para esta charla, pero la historia del crimen organizado, de los estupefacientes, del narcotráfico en Michoacán se remonta a los años 40 con las guerras mundiales, cuando en Michoacán, junto con Sinaloa, junto con Guerrero, fue llamado a hacer un conejillo de Indias, un experimento del gobierno de Estados Unidos con México para cosechar, producir y enviar marihuana a Estados Unidos. En ese entonces hubo hasta subsidios, hubo programas especiales que incluyeron todas unas grandes cadenas humanas, miles de personas a las que involucraron en este tema y pues así estuvieron años haciéndose este quehacer, y cuando se acaba este programa, cuando se acaba esta inercia, pues la gente, los miles que estaban inmersos en ello, pues vieron que era un gran negocio, vieron que era una forma de vivir lícita hasta entonces y continuaron como pudieron. Comento esto porque, reitero, no es del 21, no es de hace 20 años de cuando iniciamos con Cuadratín, es desde más años atrás, desde cuando Michoacán lamentablemente ha tenido el estigma de ser una entidad federativa que ha estado pues muchas veces inclusive rendida, que ha estado sometida ante el crimen organizado. Entonces, nosotros cuando empezamos con Cuadratín, en nuestros primeros años ya se vivía intensamente este tema del crimen organizado. Yo creo que inclusive con mayor saña, con mayor fuerza y falta de piedad que los tiempos recientes. La gran diferencia es que antaño se les combatía a los criminales, se les encaraba, la fuerza del Estado mexicano, pequeña, grande o mediana, ahí estaba tratando de pararlos, de encararlos, de combatirlos, porque la ley, la Constitución facultan al Estado mexicano, a los gobiernos en sus diferentes niveles a brindar seguridad. Entonces, estos temas, la diferencia ahora es de que nadie por parte de las autoridades hace nada para encararlos. Y esto nos obliga a nosotros los periodistas a como nunca ser muy cuidadosos, muy cautelosos en lo que tiene que ver con nuestras coberturas informativas. Terminaría yo esta primera participación resaltando el gran acompañamiento, el gran acuerpamiento que hemos recibido por parte de Artículo 19, por parte de Reporteros Sin Fronteras, por parte del Instituto de las Américas y de tantas otras organizaciones más que siempre han estado con nosotros. Y reitero, yo creo que el gran aprendizaje y la gran lección que nosotros tratamos siempre de observar es de que no hay una sola cobertura que valga la pena cuando esté de por medio la vida, la integridad física de algún compañero. Hoy tenemos ventajas y desventajas para las coberturas. Las mismas redes sociales constituyen un gran apoyo cuando se aprovechan de manera eficiente, de manera profesional.
validándolas, y también es una gran desventaja porque hoy por ahí circulan infinidad de falsas noticias, infinidad de desinformación, infinidad de bolas bobas que muchas veces los periodistas, los medios, cuando no tenemos la prudencia, el olfato y el profesionalismo, el rigor profesional, pues caemos en la trampa. Así es de que esa es mi primera participación y regreso contigo, Carlitos. Gracias, Paco. Bueno, ahí tiene usted una enorme responsabilidad y sí, cuando coordina uno un equipo de trabajo hay que ser muy sensatos en las coberturas, no solo en las electorales que ya refería Paco García Daves, sino en otras que ahora vamos a ir a fondo. Pero quiero darles otros datos. Miren, en el caso de Penjamillo, hoy se sigue viviendo una situación complejísima, pero todo esto arrancó también en el proceso electoral. Quien era candidato del Partido Encuentro Solidario, Gilberto Mejía Salgado, desapareció, ganó la elección y luego lo desaparecieron. Está en esta condición desde el 29 de junio del 2021. Hoy en día tampoco sabemos de su paradero, pero la situación sigue siendo crítica. En este momento acaba de declarar quien es la alcaldesa, digamos, sustituta, Xóchitl del Río Carranza, que ha recibido amenazas. Y hay 4 regidoras y la síndica de ese lugar que hoy salieron ya de ese municipio por la situación de inseguridad. Pero no era todo. Les hemos estado pasando algunas imágenes de las barricadas que ahora el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, de Morena y Partido del Trabajo, que son los partidos que lo llevaron al triunfo, ha informado que han desarticulado 74 de 76 barricadas que ellos tenían ubicadas en el territorio michoacano. Esas barricadas, tengámoslo en cuenta, estaban ahí cuando se estaban desarrollando las campañas proselitistas. Es un dato bien importante. Había lugares en donde podía usted transitar y lo paraban para preguntarle a qué iba, con quiénes, cuál era el objeto. Y eso lo padecieron los candidatos y por supuesto también los órganos electorales y los medios de comunicación. Y en este asunto hay un tema que se volvió noticioso a nivel nacional, porque solo un candidato de la contienda, me refiero a Juan Antonio Magaña de la Mora del Verde Ecologista, se atrevió a ir a Aguililla, uno de los municipios de mayor conflicto en los últimos tiempos, pues prácticamente rodeado de barricadas, rodeado de retenes de grupos de hombres armados, y fue el único candidato que se atrevió a ir ahí. Y con esto le doy la palabra a Samuel Ponce Morales, que fue uno de los pocos periodistas que también tuvieron el atrevimiento de ir a meterse, ojo, a un lugar en crisis de inseguridad, con grupos armados disputándose el territorio. Y no pierda usted de vista algo. En la elección en Michoacán se estaba dando una contienda intensa porque estaban buscando el Solio de Ocampo, como también le llamamos a la gubernatura de Michoacán. Por un lado, Alfredo Ramírez Bedoya, que contaba con el respaldo del gobierno de la República, que también es emanado de Morena. Pero Carlos Herrera Tello era el candidato del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo. Eran los dos respaldados por el PRD y en esta coyuntura por el PRI y el PAN, los grandes opositores de López Obrador. Y estos dos candidatos no se atrevieron a ir. ¿Qué información tenían? Que ni siquiera quisieron ir a hacer proselitismo a Aguililla. Pero sí lo hizo Juan Antonio Magaña de la Mora, y esa anécdota, Samuel, me parece que te toca a ti platicárnosla. Bien, bueno, pero antes voy a decir algo que es interesante. En todas las campañas, en las últimas 3 campañas de procesos electorales, a la mayoría o gran parte de los candidatos, en este caso a gobernador en particular, han sido amagados, han sido retenidos por comandos del crimen organizado. Alfredo Ramírez sufrió eso, pero evidentemente ninguna nota periodística la desplegó a grandes rasgos y otras ni siquiera en menores rasgos. Es decir, es una constante este tipo de cosas. Los candidatos, en este caso gobernador, lo han vivido. El día que fuimos a acompañar a Juan Antonio Magaña de la Mora, del Partido Verde Ecologista, Aguililla, fue un día
muy especial. Gran parte de los medios de comunicación no enviaron reporteros por el temor a una agresión del crimen organizado, y efectivamente les voy a decir una verdad. Yo fui por una cuestión de vivir ese momento por adrenalina, pero en ese sentido, cuando estábamos recorriendo rumbo a Aguililla, en la parte más allá de Apatzingán hacia Aguililla, había hora y media antes, había habido un enfrentamiento entre grupos criminales. Íbamos rumbo a Aguililla y uno podía ver en el camino vehículos incendiados, casas balaceadas con perforaciones de bala, humo de vehículos abandonados, incendiados. Había caminos a mitad porque habían sido, digamos, obstaculizados, no había paso por medio camino, y era una adrenalina, era un miedo, pero se llegó a Aguililla, y en Aguililla no había ningún policía del estado ni la local. Solamente cuando se llegó, la policía que iba resguardando al candidato a gobernador pudo hacer presencia, pero se sentía una especie de gran temor. Y de regreso, después del mitin, en una comunidad llamada Terreros, estaba la base social de un grupo criminal. A la entrada de Aguililla hacia Apatzingán estaba la entrada, no se podía pasar al pueblo porque estaba la base social y estaban investigando quién iba en los convoyes donde estaba el candidato del Verde Ecologista. Al otro lado, al otro extremo del poblado, estaba el ejército mexicano, la Guardia Nacional, pero estaban como frente a frente, sin hacerse daño, hasta que nos permitieron pasar a los convoyes. Pasamos y la gente del Ejército de Guardia Nacional nos apresuró, pero estaban así frente a frente, mentándose la madre, la base social aventando piedras, tratando de intimidar con su sola presencia, con sus armas, pues la Fuerza Federal. Fue una situación, la verdad, que yo no la volví a repetir porque sí había peligro. Yo diría, y si me permiten pasar un video que no voy a comentar porque por sí solo habla.
pues ahí tiene usted esta síntesis que nos ha presentado Samuel Ponce Morales, con datos duros, concretos, de algunas de las incidencias que se pudieron constatar, que se reportaron de lo que sucedió durante los comicios. No pierda de vista el tema de Aguililla. Déjeme decirle que también la inseguridad siguió latente después de los comicios, a grado tal que quien ganó la presidencia municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, lamentablemente también fue asesinado. Así de crítica la inseguridad, así de grave. Pero le dijimos al principio que no solamente es el 2021. La situación de inseguridad que padece Michoacán, la presunta intervención de grupos criminales en los comicios no es nueva, ni solamente está en los comicios. Ha habido épocas mucho más complicadas donde prácticamente se vivió una cotidianidad en materia de inseguridad. Y en esos días, le decía yo que Leo González, compañero también de los demonios, el demonio más joven, le tocó estar muchos de esos momentos en campo. Ha tenido reconocimientos internacionales, por si él no se los comenta, que le llevaron a publicar notas, fotografías en el New York Times, porque estuvo ahí en el lugar de los hechos, en el intercambio de balas, e hizo una cobertura para Cuadratín, para Radio Fórmula, en fin, lo escuchábamos en todos lados en aquellos días a Leovigildo González. Por eso le cedo la palabra para que también nos contextualice qué vivió, cómo sintió esas coberturas en aquellos años donde parece, Leo, empieza a sentirse ese temor, esa incertidumbre, no solo en los comicios, sino prácticamente en la vida cotidiana. Gracias, Carlos. Y bueno, ya tú lo decías certeramente, me tocó estar, digamos, en la línea de fuego durante varios años, pero específicamente hablando de temas electorales, para mí es muy significativo lo que sucedió en el 2011. No sé si producción nos puede poner la fotografía, les voy a dar el contexto de esta fotografía. No se ve muy bien, ojalá se pueda hacer un poco más pequeña la imagen. Pero bueno, les comento el contexto de esta fotografía. Se ven elementos del ejército, hay armas. En ese momento iba surgiendo el cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán, un cártel que dejó mucha violencia en el estado, pero yo nunca había visto la injerencia de manera abierta en un tema de un comicio electoral. Ahí se ve claramente a un lado en ese tiempo. Entonces, esta fotografía se tomó 2 días antes del 13 de noviembre, que fueron las elecciones del 2011. Dos sujetos fueron detenidos por elementos del ejército. Estas personas traían, ya vimos ahí en las imágenes, 2 cuernos de chivo, son fusiles de asalto AK-47. Ahí se ve claramente que había los códigos de los Caballeros Templarios y lo sorprendente, además se ve un costal de yute al fondo de la imagen, donde había aparentemente marihuana. Lo trascendente de esta fotografía, si podemos ver ahí en la imagen, es la propaganda electoral. La propaganda electoral de Fausto Vallejo Figueroa en ese momento iba por la gubernatura de Michoacán, y de Wilfrido Lázaro Medina, que iba por la presidencia municipal de Morelia. 2011, pero que el contexto es mucho más allá de la imagen. ¿Qué había y qué se jugaba en el 2011 en Michoacán? Pues era el presidente de la República, era Felipe Calderón Hinojosa, michoacano, y su hermana, Luisa María Calderón, iba por la gubernatura de Michoacán. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Qué pasó en esa campaña? Que el crimen organizado estuvo, se metió de manera muy fuerte, sobre todo en la Tierra Caliente de Michoacán, para evitar que llegara Luisa María Calderón Hinojosa, que se quedó a muy pocos votos también de la gubernatura del estado. A ese nivel de injerencia ha estado el crimen organizado en Michoacán, al grado de hacer proselitismo para evitar que un candidato o candidata llegue y bueno, sustituya al Estado como tal. Entonces, ese es el contexto que hemos vivido en Michoacán.
no es reciente lo que vivimos en el 2021, es parte de un remanente que se vive de una descomposición de Estado, que no es nueva, ni siquiera es del 2006, viene arrastrándose en los años, en el 2000, a inicios de los años 2000, y se viene arrastrando un vacío de Estado que no permite la democracia. Y no permite la democracia porque, como vimos en la imagen, hay delincuentes armados haciendo proselitismo para uno o para otro candidato. En 2021 vimos exactamente lo mismo. La Tierra Caliente de Michoacán, prácticamente los municipios con mayor influencia del crimen organizado, estoy hablando Mújica, Apaxingán, Cualcomán, Tepalcatepec, Aguililla, La Huacana y Churumuco, cada uno iba con un candidato, parecía completamente distinto. O sea, por un lado, de la Tierra Caliente de Michoacán para la zona de Lázaro Cárdenas, era un cártel predominante y ahí ganó Morena. Y por la zona de Tierra Caliente, por la zona de Apaxingán, Tepalcatepec y Cualcomán, parecía que era otro cártel predominante y era otro candidato por el cual el crimen organizado se enfocaba. Entonces, parece que también hoy el crimen organizado no solamente vota, infiere, trata de ingerir en las decisiones de los, estamos hablando de Michoacán, de los michoacanos, trata de inferir en las elecciones y específicamente a nivel gubernatura y a nivel municipios, pero más preponderantemente a nivel de municipios. Es inevitable que el crimen organizado ya está dentro de las cúpulas políticas y lo vimos en el 2011, estas imágenes que son antes de la elección y posteriormente el hijo de Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán, fue videograbado con uno de los en ese momento líderes del crimen organizado. Entonces hay un contexto detrás. Justamente en 2011 también el exsecretario de gobierno y exgobernador de Michoacán, Jesús Reina García, antes de la elección fue videograbado con líderes del crimen organizado, en ese momento los Caballeros Templarios, buscando generar un tema de alianza como tal, al menos era así se veían en las imágenes que en ese momento circularon, y insisto, es un tema que venimos arrastrando desde hace varios años. En una cobertura periodística, a mí me tocó estar muy de cerca y ver cómo el crimen organizado ha tratado de involucrarse en temas electorales y evidentemente que merman la democracia. Carlos. Bueno, pues ahí tiene usted estas anécdotas que nos remontan a pues una crisis que se vive. No creo que sea exclusiva de Michoacán, no lo veo así. Me parece que varias regiones del país pues han tenido que sobrellevar esta situación complicada. Y los medios de comunicación, los periodistas en específico, pues no hemos estado alejados de estas situaciones complicadas. Si les parece, vamos a tratar de concluir con una participación de cada uno de nosotros para darle paso a las preguntas que ustedes puedan tener. Mientras vamos a ver si logramos contactarnos para ver cómo podemos recibir sus preguntas y darles lectura y que se las respondamos a quienes ustedes nos sugieran. Me parece a mí, compañeros, si lo creen prudente, cerrar con una conclusión de lo que ha sido esta cobertura electoral en tiempos de inseguridad y violencia, desde la perspectiva Michoacán, y también qué retos nos deja. Me parece que a todos, los gobiernos van a tener que generar condiciones de seguridad, indudablemente, pero los órganos electorales también van a tener que, en razón de las leyes como hoy están, pues atreverse, a veces así lo vemos desde afuera, atreverse a ir más allá, porque a veces parece que todo mundo estamos simulando que no pasa nada cuando el tema es complicadísimo. Por ejemplo, desde el 2000 para acá, gana un candidato, el candidato que gana la gubernatura, por ejemplo, termina acusado por los que perdieron de que le ayudó el crimen organizado, y el que ganó dice no pasó nada. Y eso se ha repetido en cada elección en las últimas 4 ocasiones, cuando menos. Entonces, me parece que tenemos que luchar por acabar con
esta simulación que parece está en todos lados, no se reconoce, por lo menos no de manera pública, y en esto llevan un compromiso enorme, por lo menos en mi perspectiva, a ver qué dicen mis compañeros, los partidos políticos. No solo hay que pensar en la popularidad, no solamente en quién puede ganar un distrito, un municipio o el gobierno, sino comprometerse a hacer una revisión estricta de si la persona que se va a postular no trae una situación complicada. Sabemos que hay quienes no lo tienen y al final son doblegados por amenazas, pero también sabemos, así lo han en algún momento señalado off the record algunos políticos o líderes en Michoacán, pues que en otros casos no tuvieron de otra más que el que palomearon en alguna región. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos todos de cara a unos comicios en el 2024 que se antojan complejísimos? Y también cuáles son los retos de nosotros como periodistas que tenemos que hacer un trabajo lo más profesional, lo más certero, pero también lo más cuidadoso posible. Comenzamos de nuevamente contigo, mi estimado Adán, si me lo permites. Gracias, mi estimado Carlos. Déjeme darle un dato también que retrata de manera muy nítida la situación que ha atravesado Michoacán en los últimos tiempos. Del 2005 a la fecha, 13 presidentes municipales en funciones han sido ejecutados al estilo del crimen organizado. También 6 expresidentes municipales han corrido la misma suerte. 2 candidatos a alcaldes en plenas campañas han sido también asesinados. Un alcalde electo desaparecido, ya lo mencionaba Carlos Monge, el de Penjamillo en la elección del 2021. Y un candidato más también levantado y desaparecido, el que comentaba Carlos Monge de Uruapan, candidato a alcalde del Verde Ecologista. Y si me permite, tengo también una presentación que me gustaría compartirla con ustedes rápidamente y que es una cronología, digamos, de lo que ha sido la cobertura periodística en el ámbito personal durante los procesos electorales que ha tenido Michoacán en las últimas 2 décadas. Estamos hablando, si podemos correr primero la primera imagen, por favor. Estamos hablando de una situación en donde en el 2002, después de una larga hegemonía de gobiernos priistas de más de 70 años, pues logra llegar otro Cárdenas al poder. Primero había sido Lázaro Cárdenas, después su hermano, su primo, quiero decir, Dámaso Cárdenas, y posteriormente llegó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por allá en la década de los 80, y en el 2002 vuelve la dinastía Cárdenas al poder, con Lázaro Cárdenas Batel como candidato, y logran así acabar con una hegemonía priista, le digo, de varias décadas, y es en ese momento también donde se genera un punto de quiebre aquí en Michoacán en términos de delincuencia organizada, porque después de que había habido varias décadas en donde la droga, concretamente la marihuana, fluía hacia Estados Unidos sin ningún problema porque no había tantos controles y solamente había un grupo, digamos, local que era el que tenía el dominio de la producción de enervantes, pues después se descompuso y en el año 2002 la violencia que veíamos en Tierra Caliente se traslada aquí a Michoacán, aquí a Morelia, y tuvimos en una zona comercial una escena bastante dramática, trágica, en donde se enfrentaron a balazos ya 2 grupos que se confrontaban para pelearse el control de los territorios. La que sigue, por favor. Seguimos con la presentación. En 2006 llega Felipe Calderón a la presidencia de la República, todavía Lázaro Cárdenas Batel era el gobernador en Michoacán, y es cuando se declara la guerra contra el narcotráfico. Usted recordará aquella escena que incluso el presidente López Obrador ha también replicado un sinnúmero de veces en las conferencias matutinas, donde aparece Felipe Calderón ataviado en una chaqueta que le quedaba incluso un poco grande y una gorra tipo militar para declararle la guerra al crimen organizado desde Apatzingán, Michoacán, donde estos grupos criminales tenían ya un centro de operaciones desde donde operaban toda la logística relacionada con el tráfico de enervantes y también ya con otros negocios que les dejaban ganancias multimillonarias como es la extorsión, el secuestro, el cobro de piso. La siguiente, por favor. En 2007 se da otro proceso electoral en donde la presión del narco ya se hacía sentir. Yo les comparto esta imagen que capturé en Aguililla. Ya Aguililla era noticia. Aguililla ahí aparece un joven, un adolescente diría yo, con la gorra, con el sombrero que le regaló uno de los equipos de campaña del entonces candidato a alcalde Adalberto Fructuoso Comparán,
alias Fruto, quien posteriormente con el paso de los años resultó vinculado con el crimen organizado, fue detenido el año pasado, hoy se encuentra preso acusado de pertenecer a una banda de narcotraficantes que traficaban droga sintética desde Centroamérica hasta los Estados Unidos y llegó a ser presidente municipal en Aguililla. La que sigue, por favor. En 2008 llega al poder un perredista más, Leonel Godoy Rangel. Yo denominé esta gráfica Relaciones Peligrosas de un Gobernador porque con el paso de la administración godoyista se dio a conocer públicamente los vínculos que tenía su hermano, Julio César Godoy Toscano, con la delincuencia organizada. Hubo audios que revelaron diálogos que este familiar de Leonel Godoy sostuvo con uno de los líderes criminales más mediáticos en la historia de este país, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, quien incluso osaba buscar a los medios de comunicación para que lo entrevistaran. Salió en diferentes entrevistas, no solamente en medios locales, sino en medios nacionales. Y uno de los hermanos del gobernador Leonel Godoy era uno de sus contactos. La que sigue, por favor. Para 2011 se da otra elección que ya luego nos comentaba aquí algunas de las particularidades que ahí sucedieron. Llega la hermana de Calderón a la candidatura del PAN al gobierno del estado, pero se enfrenta contra el entonces 4 veces alcalde de Morelia, que había sido postulado por el PRI para ser candidato a gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, quien finalmente logra imponerse, pero fue una elección también enmarcada ya por las principales agrupaciones criminales que operaban en la época, enmarcadas todas ellas en la famosa familia michoacana, que después se convertiría en caballeros templarios y que empezaban ya a hacer sentir su poderío. Las que sigue, por favor. En esa elección hubo varios mítines en donde llegaban los candidatos y no había gente. Los criminales se encargaban de determinar a qué candidato sí podía recibir la gente en los municipios y en dónde no. Yo llegué a presenciar incluso algunos mítines del propio candidato Fausto Vallejo, donde pues se quedaba asombrado que con la fuerza que el PRI empezaba a tener nuevamente, no hubiera gente en los mítines. La situación se explicaba porque los grupos criminales eran los que controlaban incluso también las actividades proselitistas. Adelante, por favor. Ahí aparece el factor Silvano también en 2011 por primera vez, sin embargo pasa sin pena ni gloria, queda en un tercer lugar, pero empieza a trazar una ruta que después lo llevaría a la gubernatura. Adelante, por favor. En 2013, ya con Fausto Vallejo en la gubernatura, se da una rebelión armada, se levantan civiles armados en diferentes poblaciones de Michoacán, los llamados autodefensas, y podemos ver en las imágenes cómo incluso había menores de edad, escasos 16 años, estos jóvenes que ya portaban armas para defender sus territorios ante el crimen organizado que comenzaba a avanzar. Adelante. Michoacán en llamas, así ha estado, me parece, el estado durante muchos años. Esta gráfica corresponde a la entrada al municipio de Parácuaro, la tierra de Juan Gabriel, donde los criminales pues, la han utilizado específicamente en este punto para incendiar los vehículos que detienen. Adelante. En 2015 regresamos otra vez a elecciones para definir gobernador. Tuvimos 2 periodos cortos de 3 años con 8 meses, uno encabezado por Leonel Godoy, otro encabezado por Fausto Vallejo para empalmar las elecciones estatales con las federales, y por fin nuevamente Michoacán regresaba a una elección que le permitiría tener un gobernador o una gobernadora por 6 años. Y en este caso, bueno, esta imagen fue captada por allá en la zona de Tancítaro, en donde ya los grupos criminales pues ponían retenes, colocaban barricadas para controlar el acceso de los candidatos y las candidatas que estuvieron participando en esa elección. Adelante. El candidato de Peña Nieto era sin duda no un priista, un perredista, Silvano Aureoles Conejo, quien finalmente logra ganar la gubernatura. Esta era una de las camionetas que él utilizaba en campaña, de varias camionetas, todas ellas además de balizadas con su imagen, completamente blindadas ante ya la amenaza del crimen organizado. Adelante. Fue una elección donde ya el narco imponía su ley. Enrique Hernández, candidato de Morena en Yurécuaro, fue asesinado cuando realizaba campaña. Lo ejecutaron a plena luz del día, en plena vía pública. Adelante. El PRD con Silvano Aureoles logra prolongar su presencia en la gubernatura en los últimos años, primero con Lázaro Cárdenas Batel, como les comentaba, Leonel Godoy posteriormente, y nuevamente Silvano le regresaba al PRD este poder en la gubernatura. Adelante. Y en 2018 las elecciones intermedias en ese sexenio pues dejaron también varios eventos, varios episodios enmarcados por sangre, enmarcados por la violencia.
El candidato del PAN a la alcaldía en Tareta fue asesinado, pero no fue el único. También en Aguililla se fue asesinado un candidato que estaba buscando también la presidencia municipal. Adelante. En 2021, el PES postula a Gilberto Mejía, de quien ya nos comentaba Carlos Monge allá en Penjamillo, y al señor ni siquiera lo dejaron llegar a la alcaldía. Él había ganado en las elecciones, pero pues fue levantado y fue desaparecido. A la fecha todavía nada se sabe de él y no ha sido el único, por eso les daba al inicio el estadístico de los alcaldes que han sido asesinados, es el eslabón más débil hasta este momento. En el lugar de Gilberto Mejía fue designada una mujer, Xochitl Carelli, quien tomó posesión del cargo, y yo la he denominado la edil que desafió al narco porque ella ha logrado mantenerse en esa posición a pesar de las múltiples amenazas que ha recibido. Una de ellas, imagínese usted, una de ellas en donde los narcos le dejaron una extremidad humana, se la hicieron llegar, acompañada de un mensaje en donde le advertían que no podía ella recibir el cargo de presidenta municipal sustituta, ni ninguna de los regidores o regidoras, y tampoco la síndica, porque iban a correr esa suerte, la de la persona que había sido mutilada y cuya parte humana se le hicieron llegar a ella. Adelante. Finalmente, bueno, pues bajo ese contexto de cosas es que la prensa, pues nos encontramos a varios fuegos aquí en Michoacán, uno de ellos el de la delincuencia organizada preponderantemente, que ha obligado, le decía, pues incluso a el uso de chalecos balísticos en determinados momentos, pero también al reforzamiento de los protocolos en las coberturas en zonas de riesgo. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted este recuento que nos hace Adán García, muy preciso, con excelentes ejemplos de lo que ha sido pues prácticamente 2 décadas en Michoacán. Vamos a ver con qué quiere cerrar Francisco García Davish, director general de Cuadratín. ¿Qué conclusión nos quieres dejar, mi estimado Paco? ¿Qué retos ves para la cobertura electoral? Gracias, Carlitos. Bueno, me transportó Adán García en un tren bala por el tiempo, por la historia reciente de Michoacán, que efectivamente siempre tristemente ha estado convulsionado el estado, ha estado marcado con el sello despiadado del crimen organizado. Y aterrizando al 21, aterrizando al 22, pero sobre todo viendo hacia lo que viene el 24, las elecciones presidenciales que se antojan también muy competidas. Yo creo que son varias las reflexiones que habrá que compartir. Creo que hay muchos retos en los cuales debemos de trabajar, y yo empezaría por el que nos compete a los periodistas y a los medios de comunicación. ¿Qué es? Pues es tratar de trabajar más, tratar de involucrarnos más intensamente en lo que somos los periodistas, porque yo lo he dicho en otros momentos, en otros foros, lo que no hagamos los periodistas por nosotros, nadie lo va a hacer. Somos el patito feo muchas veces de la sociedad. Últimamente, desde que arrancó este sexenio, pues somos uno de los blancos preferidos del presidente de la República, que nos ve como generadores de inestabilidad, como mercenarios, como un grupo vinculado con poderes que él denomina conservadores, ultraderechistas y otros epítetos, pero que nunca ha podido comprobar absolutamente nada. Entonces yo creo que los periodistas tenemos hoy un gran reto que tiene que ver con darnos la mano, procurar de dialogar. Por naturaleza, un periodista trabaja en solitario, un periodista es celoso de su trabajo, trata de trascender más que otros, anda buscando solito la nota, el documento, el aspecto desconocido de algo ya conocido para ser mejor, para trascender más. Pero en estos tiempos de violencia, de impunidad, de doble linchamiento, por un lado el del histórico crimen organizado y ahora el del gobierno federal, creo que es hora de que los periodistas de toda la República, empezando por los municipios, empezando por las entidades, por las regiones, pues hagamos un gran esfuerzo por
reconocernos, identificarnos, porque hay muchos personajes que se han infiltrado al quehacer periodístico sin serlo. Es gente que está socavando, que está sirviendo esto sí a intereses muy identificables, pero separándolos a ellos, yo creo que los periodistas de toda la vida, los que únicamente hacemos periodismo, los que no tenemos combis, los que no tenemos farmacia, los que no tenemos bares, los que no tenemos nada más que nuestra pluma y nuestra libreta, debemos de buscar a este tipo de organizaciones que yo ya mencionaba, como Artículo 19, como el Instituto de las Américas y otros tantos que hay, Comunicadores por la Unidad. Son muchísimos estas organizaciones que han avanzado mucho y que ahí están con las puertas abiertas para que nosotros podamos conversar con ellos, sumarnos a tantos ejercicios que están haciendo. Se antoja que los procesos que están por venir estarán nuevamente bajo sospecha. Desde ahora se puede ver con toda claridad. El único que no lo ve es el gobierno federal, pero están muy a la vista que ya se empiezan a mover personajes con dudosa trayectoria, personajes que han sido puestos por lo menos bajo sospecha por diferentes actividades, y ahí andan como si nada, tan campantes, ya moviéndose de un lado para otro. Muchos de ellos ya están en Morena y están agazapados esperando que lleguen los tiempos político-electorales para buscar estar en las boletas. Creo pues que los periodistas tenemos ese gran reto de reconciliarnos, de reencontrarnos, de trabajar para nosotros, de buscar, idear, imaginar y echar a andar diferentes acciones que nos permitan protegernos de estos entes, de estos poderes fácticos, y también por otra parte, pues hacer un gran exhorto a los órganos electorales, estatales y federales, tanto los que dependen del Instituto Nacional Electoral como del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no es necesario, no hay que esperar a que empiecen los tiempos que prevé el propio calendario, sino que desde ahorita deben de ser sumamente vigilantes, deben de trabajar mucho de la mano con los tantísimos organismos de la sociedad civil que están señalando lo que está pasando en el entorno. Creo que los consejeros electorales y los magistrados electorales no deben ser ya tan discretos en su quehacer. Creo que deben ser más protagónicos. Creo que deben de estar alertando, aunque quede y se pierda ahí en el mare magnum de las informaciones y desinformaciones sus voces. No está de más que lo hagan. Yo, por ejemplo, veo admirable lo que en su momento han hecho consejeros como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, Fujimori, iba a decir, Ciro Murayama, nuestro paisano Jaime Rivera, y otros tantos que pues luego los avasallan, luego los atropellan, pero ellos cumplen con advertir lo que está pasando. Creo que no es tiempo de callar, creo que no es tiempo de someterlos, creo que no es tiempo de dejar pasar las cosas, aunque efectivamente se ve un escenario sumamente adverso para toda la gente que queremos libertad, para toda la gente que queremos que haya órganos electorales fuertes, autónomos, que haya, en fin, órganos de todos tipos con independencia, con solidez, con presupuestos para que puedan hacer sus trabajos, a pesar de todas estas calamidades que se antojan hay en el escenario. Pues debemos de sacudirnos esa zona de confort en la que pudiéramos estar para trabajar por el país. Hay en verdad infinidad de segmentos sociales que se encuentran en situaciones muy lamentables, que se encuentran en contextos de supervivencia, y si se logra superconsumar un maridaje entre gobierno federal y los poderes fácticos, como ya muchos están alertando que lo hay, pues así le va a ir a nuestro país.
empecemos los periodistas con lo que nos toca, que es nuestra propia organización, y este foro que es organizado y coorganizado por autoridades electorales y por organizaciones de la sociedad civil, también den un paso adicional a lo que ya vienen trabajando, sean más protagónicos, alcen más la voz, busquen a más grupos de académicos, a grupos empresariales, a ONGs, a muchos entes que están ahí también en espera de ser invitados a participar, y aportémosle al país en estos tiempos en donde la democracia, las libertades y todo nuestro entorno se encuentran en grave riesgo por el accionar del crimen organizado, Carlitos. Vaya reflexión, mi estimado Paco, sí, contundente, y recibamos esta invitación los periodistas también para cuidarnos, para protegernos y buscar maneras de hacer coberturas precisas que ayuden en esta labor social que también se realiza a través de los medios de comunicación, en esta enorme responsabilidad de brindarle información que sea útil a quienes nos leen, a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen en los diferentes medios de comunicación. A petición de Samuel, mi estimado Leo, te manda por delante que ¿qué nos quieres comentar en esta conclusión para ver si hay algún interesado en preguntarnos algo más? Una democracia sólida solamente se construye a través de un periodismo también sólido, pero hoy el periodismo es atacado no solamente por el crimen organizado, lo hemos visto y Paco ya hacía la reflexión, desde las cúpulas del poder, desde una tribuna como es la mañanera. Hemos recibido ataques directos, la prensa como tal, los representantes de los medios de comunicación, ataques directos hacia nuestra persona desde un púlpito que es la mañanera, insisto, pero también está ahí el otro ente, el ente del crimen organizado. El crimen organizado está entre nosotros a veces, convive entre nosotros y trata de involucrarse en la vida pública y política del país. Y ese ente que a veces no lo vemos, pero que sabemos que está ahí, ese ente también ha intentado intervenir en las decisiones editoriales de algunos medios de comunicación. En mi caso, insisto, voy a hacer les voy a dejar más o menos cómo es hacer periodismo en zonas conflictivas como la Tierra Caliente de Michoacán. A veces no nos damos cuenta que lo que estamos consumiendo de información tenemos en ocasiones que arriesgar la vida. Y en temas electorales ha sido muy marcado en ocasiones la forma en que los grupos criminales presionan a los periodistas para tratar de marcar una línea editorial. Y evidentemente eso habla de un vacío de Estado porque no te da las garantías para realizar tu labor periodística, y es evidente que también va a pasar en temas electorales. Insisto, si no tenemos periodistas, un periodismo sólido, me refiero a tener una libertad de expresión sólida, es evidentemente que no vamos a tener una democracia tampoco sólida. Bueno, pues gracias a Dios, también contundente, es un asunto que pues todos deberíamos de conocer. No puede haber democracia sin opinión pública, no puede haber democracia sin libertad de expresión y sin derecho a la información, que por cierto están consagrados estos derechos, estas libertades en los artículos 6º y 7º constitucionales. Y bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprende Samuel Ponce, porque me pidió que él cerrara esta participación en espera de sus preguntas. Samuel, sorpréndenos. Yo quiero hacer algunas puntualizaciones porque a mayor violencia, mayor inseguridad en el Estado, menos cobertura mediática de los medios de comunicación, menos acceso a información que se deriva de todo esto. Creo que también en menor medida hemos dejado a un lado en esta charla, yo diría, el tema de la violencia en tiempos electorales, de inseguridad en tiempos electorales, de una región indígena que es la Purépecha, donde indígenas enarbolan demandas ajenas a procesos electorales, a las elecciones, y aprovechan la coyuntura para manifestarse de una manera hasta, yo diría,
violenta como es robo de urnas y quema de urnas. También otro tema que no le hemos dado una importancia debida es la violencia de género que también se da en estos procesos electorales. Estos temas los abordamos, yo diría, es mi opinión, de manera menos, le damos menos importancia en varios medios de comunicación importantes. La otra es que, bueno, pues el narco no ha, más allá de que se llame narcoelección, no es una narcoelección ya, sería del crimen organizado, pero bueno, vamos a llamarle narcoelección. En Michoacán, en el 2021, para mí no hubo una narcoelección a nivel estatal, hubo narcoelecciones focalizadas en regiones que se ha comentado, como la región Tierra Caliente, la región de la Sierra Costa. Es evidente que hubo ahí presencia del crimen organizado y también actuar del crimen organizado, hombres armados de manera ilegal, estando en las casillas, estando en los mítines, etcétera. Pero también no hay que perder de vista por qué. Porque el gobierno federal dejaba solo al gobierno estatal por conflictos políticos, de confrontación ideológicas entre el entonces gobernador Silvano Aureoles y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso hacía que la fuerza federal no acompañara, no diera seguimiento, no se coordinara de manera institucional con las fuerzas estatales, y el día de la elección y antes de la elección, la mayor parte de las fuerzas federales estaban, iba a decir, acartonadas, estaban refugiadas en sus respectivas sedes. Entonces, también habrá que ver eso, que gran parte de la presencia del crimen organizado el día de la elección, porque la Fuerza Federal tampoco estuvo ahí. Hay otra cuestión, que los órganos electorales, en este caso el Instituto Electoral de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral en Michoacán, también son como oficialías de parte. Llegan quejas que hubo algún tipo de incidente, ya sea de cualquier tipo, nada más lo pasaban a otra instancia porque decían que no era de su competencia. Y bueno, pues para terminar, yo diría lo siguiente. Va a haber se está en debate una reforma política electoral en el país y se tiene que contemplar este tipo de situación de quitar, de disminuir la presencia, el actuar del crimen organizado en los procesos electorales y más aún en los comicios el día de la elección, porque es lamentable si esto no se aborda de una manera seria. Insisto, en Michoacán hubo narcoelecciones focalizadas en distritos y municipios. A la otra puede haber la narcoelección para gobernador. Bueno, pues ahí está otro tema importante. Ojalá que ustedes así lo consideren. Enormes retos para los gobiernos, para poner por delante al país, a los mexicanos. Los partidos políticos que tienen que supervisar a quienes llevan a las boletas para contender y no solamente pensar pragmáticamente. Y ese reto también alcanza a los propios medios de comunicación y a cada uno de los ciudadanos. No es un tema exclusivo de nadie. Si queremos tener democracia, si queremos tener libertades, si queremos mantener instituciones sólidas y contundentes, parecería en todo este análisis que hemos construido aquí con mis compañeros que necesitamos comprometernos todos. Tenemos que luchar por ser mejores ciudadanos todos desde la trinchera donde nos toca estar, pero evidentemente los retos son gigantescos ante lo que es evidente. Grupos criminales han estado participando en los comicios, hubo cualquier cantidad de información en otros lugares de nuestro país que cobraron relevancia incluso internacional por la presencia de grupos criminales que luego las autoridades no quieren reconocer y que luego si el que ganó es de mi partido, pues menos quiero reconocer. Tenemos que dejar de un lado el pragmatismo todos y tenemos que pensar más en nuestro México. Parece que esa podría ser una conclusión a la que hemos llegado con la importante participación
recuento de daños que han hecho mis compañeros y los retos que también visualizan hacia el futuro. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta y vamos a ver si hay una manera aquí que nos ayuden nuestros compañeros en la producción para, en dado caso que la haya, poderla compartir, y si tenemos nosotros la respuesta o un comentario que hacer, también con gusto lo hacemos. Quedamos pendiente de ello, denos unos segunditos para checar que esto pueda fluir de mejor manera. Si no hubiera una pregunta, algún comentario, alguna crítica también es válida, una sugerencia, bienvenida, pues aquí estamos a sus órdenes, y si no lo hubiera, bueno, pues también para despedirnos, agradecidos siempre por esta invitación que nos han hecho a este Congreso Internacional de Estudios Electorales, que habrá que celebrarlo, que se lleve a cabo. Es importante analizar todas estas temáticas. Bueno, me comentan mis compañeros también que están a cargo de la producción, agradecerles también a todos y cada uno de ellos, todos colaboradores de Cuadratín Michoacán, que nos hicieron favor, también están vinculados en este momento Cuadratín México. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, por el esfuerzo que han realizado para llevar a cabo esta transmisión, y por supuesto a Francisco García Davis, que nos prestó sus instalaciones. Compañeros, ¿algo más que quieran decir para despedirnos? ¿Nada más? ¿Nadie más? Adán, adelante. Gracias, Carlos. Sí, yo únicamente sumarme también a la gratitud que expresada por Carlos por este tipo de dinámicas, de ejercicios que me parece que abonan sin duda alguna, no solamente al ámbito democrático, sino también al ejercicio periodístico, siempre y cuando obviamente pues cuide esos principios que siempre hemos nosotros abanderado y tratado de cuidar, la veracidad. Una de ellas, sin duda alguna, la responsabilidad, la seriedad al momento de informar, pero también me parece que es importante hacer un ejercicio de autocrítica, porque la seguridad en la cobertura periodística en tiempos electorales o fuera de ellos empieza, me parece, por nosotros mismos. También nosotros de pronto somos los que nos colocamos en una situación de riesgo cuando incurrimos en la irresponsabilidad al momento de generar la información, en el momento de ser, digamos, imprudentes en determinadas coberturas que sabemos que nos van a colocar en una situación de peligro, pero también cuando sabemos que es una información no confirmada y que estamos haciendo señalamientos, acusaciones hacia ciertas personas que incluso si podrían estar vinculadas con las áreas de seguridad o con el ámbito político gubernamental o peor aún del crimen organizado, pues eso sin duda alguna que nos va a colocar también en una situación altamente riesgosa. Y no abusar de los mecanismos con los que contamos hoy en día, es decir, los mecanismos de protección a periodistas, porque también ellos actúan de buena fe y nosotros los periodistas de pronto somos los que abusamos de esa buena fe al momento de recurrir a ellos en busca de auxilio, en busca de que nos dicten medidas de protección, y sabemos que detrás de nuestro actuar ha habido una serie de irregularidades que nos llevaron a esa situación de exposición de riesgo, y aún así estamos alegando que fue por nuestra conducta en el ámbito profesional, en el ámbito periodístico, cuando no fue así. Me parece que tenemos que ser también conscientes de eso y cuidar estos mecanismos, estas instituciones, para que se apoye efectivamente a quienes sufren algún tipo de situación de amenaza o de agresión, pero sí derivada del ejercicio periodístico y no de alguna otra situación de índole personal. Gracias, Adán. Samuel. No, nomás comentar que fue muy breve en su conclusión despedida, pero muy sólida. ¿Puedo seguir? Adelante. Bueno, y de esta manera llegamos a la parte final de esta participación, de esta oportunidad que nos dieron aquí en este Congreso Internacional de Estudios Electorales. Gracias, ojalá hayamos colaborado un poquito, aunque sea, con el análisis que ustedes están realizando, y ojalá tengamos una oportunidad pronto para volvernos a encontrar. Desde Michoacán les saludamos de nueva cuenta. Acá nos hacemos llamar los demonios sueltos. Hasta entonces.